Vamos a comenzar con la mesa redonda de la comunidad de la AEC de innovación, que va a hablar de cultura, de vigilancia, de inteligencia, de herramientas de la innovación. Juan Luis Rodríguez es el moderador de Repsol y le acompañan representantes de empresas emblemáticas como es de Merck, Cristina Ballester, de Grupo Airbus, Ángel Luis López, Antonio Contreras de Adif, Ignacio Martínez de ECA y de Manuel Hervás de la propia AEC. Aunque, Juan Luis, es tu turno como moderador. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Funciona perfecto. Muchas gracias al Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Fomento y, como no, a AEC, que nos sentimos y somos parte de la casa. En los próximos minutos vamos a exponeros qué es esto de la comunidad de innovación de AEC y, sobre todo, por qué os invitamos a los que todavía no sois miembros a uniros a esta comunidad y, utilizando el gen egoísta de todas las empresas, cuáles son los beneficios que podéis tener en pertenecer a esta comunidad. Doy la palabra a Ignacio Martínez, es el secretario de nuestra comunidad y él os explicará muy brevemente los puntos principales para después dar paso a todos los diferentes grupos de trabajo. Buenos días, muchas gracias por cedernos este espacio tan extraordinario, no solamente físico, sino también intelectual, viendo cómo va la jornada. Como decía mi compañero, el presidente de la comunidad, este es el contexto de nuestra 12ª reunión plenaria. En la comunidad de innovación de la AEC hacemos las cosas así. En vez de trabajar hacia adentro, trabajamos hacia afuera y buscamos un entorno, un contexto en el que poder compartir nuestra experiencia y lo que hacemos. Brevemente, porque lo importante es lo que van a comentar mis compañeros, introducirles en lo que es la comunidad. Somos un espacio, lo voy a leer porque no me quiero saltar ni una sola palabra. La comunidad de la AEC de la innovación es un espacio de encuentro de marca y profesionales para explorar, identificar y desarrollar de forma colaborativa los modelos y prácticas de éxito en la gestión de la innovación y la mejora. Esta es la definición, lo que hemos buscado de la manera de identificarnos dentro de la comunidad de la innovación. Aunque somos uno de los colectivos, ya sea comité o comunidad, más jóvenes de la AEC, apenas tenemos 3 años de vida, pues ya lo integramos más de 130 organizaciones y 162 profesionales. En este año, un incremento de 33 nuevos profesionales. Pero el crecimiento es significativo y eso quiere decir que la innovación pues importa y la innovación interesa a las empresas. Básicamente trabajamos en 5 líneas, 4 comisiones. Sería la de cultura e innovación, que es germen de todo el estudio que hemos visto del índice de cultura e innovación. Ahí arrancó con una definición de cultura e innovación y una idea de lo que queríamos hacer. Una segunda comisión de gestión y vigilancia tecnológica. La tercera de inteligencia colectiva. La cuarta de herramientas para acelerar la innovación y, por último, un observatorio de normalización. Cada uno de estos grupos pues, harán una pequeña presentación para que se sepa en qué están trabajando y cuáles son los objetivos que se buscan. Además, nos interesa compartir conocimiento con todas las empresas y con todos los profesionales del mundo de la innovación. Para ello, además de los entregables que surgen de cada grupo de trabajo, pues siempre procuramos contar con expertos en foros como este o similares. Tenemos nuestras masterclass, que cada vez, y afortunadamente, son más conocidas y tienen un mayor número de asistentes, donde damos pequeñas píldoras sobre un conocimiento concreto en el mundo de la innovación. Y nuestro reciente o casi reciente creado blog de innovación, donde también pues, vamos volcando distintas ideas, conocimiento, experiencias, inquietudes en el mundo de la innovación. La comunidad tiene como órgano rector, órgano de funcionamiento para poder activar todo esto, un órgano de gobierno, como viene siendo habitual en todos los comités de la AEC, y allí lo incorporamos Juan Luis Rodríguez de Repsol como presidente, Cristina Ballester de Merck como vicepresidente y responsable de la Comisión de Cultura e Innovación, Ángel Luis López de Grupo Airbus como vicepresidente y Comisión de Gestión y Vigilancia Tecnológica, Antonio Contreras de Adif, vicepresidente y Comisión de Inteligencia Colectiva, Antón Sanjurjo de ALSA, vicepresidente y Comisión de Herramientas de Aceleración de la Innovación, Elías Ramos de InnovaSpain, vicepresidente relacionado con comunicación, un señor de ustedes, Ignacio Martínez de EQA, secretario, vicepresidente y la persona que lleva
el Observatorio de Normalización, y Manuel Hervás, el gestor de la comunidad y realmente la persona que nos pincha a todos para que consigamos sacar las cosas y que el que hace que realmente esto funcione. Por ser aquello lo que tenemos más inminente después de la jornada de hoy, resaltar el formato que hemos dado a compartir con todos ciertos conocimientos sobre innovación, que son las píldoras que llamamos el Masterclass. Las celebramos siempre en Madrid, en el International Lab. Son muy cortitas, son presentaciones de 20-30 minutos. Cada jornada suele tener un par de presentaciones, como mucho 3. Se pueden asistir físicamente, también por streaming. Y se graban los contenidos para que luego puedan estar, se puedan consultar en cualquier momento. Las próximas que tenemos previstas es el próximo 7 de octubre, que hablaremos sobre gestión de diversidad generacional en el impulso de la gestión de la innovación. Yo creo que es un tema importante para ver cómo aprovechamos el conocimiento de las personas más expertas y la fuerza de las personas más jóvenes. Y para el 28 de octubre tenemos previsto otra masterclass sobre conocimientos, capacidades y habilidades de profesionales de inteligencia integrada. Por mi parte, nada más. Animarles a que conozcan un poco más de la comunidad de innovación de la AECEI, que visiten nuestra web, y doy paso a mi compañera Cristina, que nos hablará de lo que hacen en su comisión sobre cultura e innovación. Perfecto. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve. He querido plasmar en un vistazo rápido, y creo que vale la pena que después haya tiempo de que podáis hacer alguna pregunta, de qué es lo que hacemos en la Comisión de Cultura de la Innovación. Y nuestra razón de ser básicamente es convertir la cultura de la innovación en una realidad dentro de las organizaciones. Muchas veces hablar de cultura, hablar de innovación son palabras, y nosotros queremos ir mucho más allá de las palabras y de los números. Queremos que se convierta en una realidad operativa dentro de nuestras empresas. Para ello partimos de pilares como la medición, el análisis y sobre todo la puesta en común de experiencias, porque entre todos es como vamos a ir aportando y creciendo en este campo. Entonces, los cuatro bloques en los que estamos trabajando de manera más intensiva, de una manera un poco cronológica, como podéis ver. Primero empezamos a trabajar en temas de medición, porque para empezar necesitamos, como comentaba antes Fran, hacer un assessment, saber de dónde partimos y tener estos datos. A partir de ahí lo que hicimos fue hacer toda la preparación para el lanzamiento del primer estudio de cultura de innovación, que se lanzó en 2014. El siguiente paso lógico es, hay que analizar los resultados, hay que hacer el seguimiento, y a partir de ahí estuvimos haciendo todo lo que sería esta extracción de conclusiones, a presentación de resultados que pudimos compartir en la cumbre de innovación de este año, en el mes de abril. Y a partir de ahí también estos resultados no pueden quedarse ahí, han de poderse interpretar y hemos de poderlos integrar en nuestro conocimiento. De manera que también estuvimos trabajando en una de las masterclass que comentaban dentro de la comunidad de AECEI Innovación, muy enfocada en lo que sería la interpretación de resultados y cómo lo incorporamos en nuestra estrategia. El siguiente paso lógico es, es lo que hemos llamado, en la comisión llamamos la hoja de ruta de acciones a medio plazo y después del estudio ¿qué? Porque el estudio de cultura e innovación es un pilar importantísimo, es el inicio, es el arranque, pero no podemos quedarnos ahí, y por lo tanto tenemos claro que hay que seguir avanzando en esa línea. Y en este aspecto lo que estamos trabajando mucho es en identificar todas aquellas fortalezas, aquellas buenas prácticas y todo este conocimiento que podemos extraer de estos resultados. La primera parte es, ¿cómo podemos definir una buena práctica? Todo el mundo habla de buenas prácticas. ¿Cómo podemos detectarlas? Pues hemos estado trabajando mucho en este ámbito. Hemos también identificado a empresas que destacan en cuanto a resultados en algunos ámbitos concretos. Son empresas más avanzadas que han obtenido resultados muy positivos. Las hemos invitado a participar en las reuniones de la comisión para que compartan con nosotros y nos expongan sus experiencias, qué actividades están poniendo en marcha y cómo están consiguiendo estos resultados en cultura e innovación tan positivos. Esta es la situación en la que nos encontramos actualmente y
voy a hacer algo que no me gusta hacer habitualmente, que es hacer un spoiler, pero yo creo que la situación lo requiere, y os voy a hacer un spoiler de lo que vamos a trabajar en breve, que es en extrapolar todo lo que sería la esencia de estas buenas prácticas y convertirla en actividades que puedan ser aplicables y puedan utilizarse en cualquier situación, en cualquiera de nuestras empresas, extraerles ese jugo para que luego lo que podamos hacer es compartirlo con toda la comunidad de innovación y podamos utilizarlo todos para aplicarlo en nuestras distintas situaciones y entre todos pues ir creciendo en esta línea, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es un poco lo que somos, a lo que nos dedicamos, e invitaros a todos a participar, porque creo que, bueno, personalmente creo que es un tema apasionante y que a todos nos puede aportar mucho participar y formar parte. Con lo cual, a partir de aquí ya doy paso a mi compañero de la Comisión 2, que viene representado por Manuel. ¿Con qué se pasa? Con el Bueno, buenos días. Yo, además del gestor de la comunidad, hoy me toca representar al coordinador de uno de los grupos de trabajo que no ha podido asistir, a Ángel López, de Airbus, que es el coordinador del grupo de trabajo de gestión y vigilancia tecnológica. Este grupo de trabajo está representado por más de 26 profesionales de 18 organizaciones, y el objetivo con el que nace este grupo o esta comisión es la de poder trabajar sobre las diferentes herramientas de normalización que apoyan a la innovación, ¿no? Desde los sistemas de gestión de la innovación, los sistemas de gestión de la vigilancia tecnológica, los sistemas de gestión de la transferencia de tecnología. En una primera fase, esta comisión lo que ha trabajado ha sido en ayudar a las organizaciones a entender los requisitos de estas normas para poder aplicarlas dentro del día a día, ¿no? Aplicar estas metodologías. Este trabajo está bastante avanzado y el grupo se ha dado cuenta de que, además de trabajar sobre la vigilancia desde el punto de vista tecnológico, necesita trabajar también desde otros puntos de vista, ¿no? Lo que se puede llamar inteligencia competitiva, o lo que empezamos a llamar ahora como el concepto de inteligencia integrada, es decir, incorporar otras disciplinas como la vigilancia del mercado, la vigilancia de los competidores, la vigilancia del negocio, junto con la vigilancia tecnológica, ¿no? Entonces, se está trabajando, pues como en el resto de los grupos, en crear espacios de relación y foros donde poder compartir las mejores experiencias. Pues hemos desarrollado determinadas iniciativas como la organización de una masterclass vinculada a estos temas, o demostraciones específicas de determinadas herramientas que ayudan a las organizaciones a implantar estas nuevas metodologías, y seguimos trabajando en esa línea. Adicionalmente, queremos aprender de los mejores, y dentro de la comisión se piensa que los mejores, o una de las entidades de referencia, es una entidad americana que se llama SCIP, que es una entidad que se dedica a fomentar que las empresas trabajen con estos criterios y que trabajen utilizando herramientas de inteligencia, lo que ellos llaman inteligencia integrada, ¿no? Pues estamos trabajando en ello y vamos a organizar un evento que comentaba antes Ignacio, el día 28, en el que vamos a analizar los diferentes requisitos que un profesional debe tener en cuenta desde el punto de vista de la formación, de la experiencia, para poder incorporar los principios de la inteligencia integrada al día a día del negocio de la organización, ¿no? Y bueno, también la Comisión 2 de Gestión y Vigilancia Tecnológica es una de las comisiones que más está aportando desde el punto de vista de entradas, de posts, al blog de la AEC, ¿no? Que es un espacio donde colocamos y difundimos todas las actividades que se están desarrollando en el entorno de la comunidad de innovación. Y en relación con la comunidad, con el grupo 3, paso la palabra a Antonio. Buenos días. Felicitaros a todos por el magnífico sitio y las magníficas exposiciones que habéis realizado a lo largo de la mañana y las que vendrán a partir de ahora, ¿no? Yo me gustaría empezar hablando o preguntando al auditorio qué entendemos por inteligencia. Muchas veces hablamos de inteligencia, y esta mañana ha surgido aquí en el auditorio hablar de inteligencia colectiva, o hablar de inteligencia competitiva, o hablar de inteligencias, ¿no? Pero muchas veces perdemos el fin último de lo que es la inteligencia, ¿no? O de dónde nace la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, en una empresa, ¿la inteligencia de dónde proviene? ¿O cómo se nutre la inteligencia? ¿O cómo se promueve la inteligencia? Esos aspectos, a esas preguntas, es a lo que intenta dar respuesta de alguna manera el Grupo de Trabajo 3 o Comisión 3, Inteligencia Colectiva. La inteligencia, finalmente, de momento, en la mayoría de los casos, solamente reside en las personas,
en las personas de las organizaciones. Esas personas de la organización son las que realmente atesoran esa inteligencia. El Grupo de Trabajo 3 lo que intenta de alguna manera es poner en valor esa inteligencia colectiva a través de redes colaborativas o tecnologías actuales, de las que hemos hablado mucho a lo largo de la mañana, para beneficiar a la organización y a la empresa en buscar ese valor añadido, ser competitivos. Bueno, ese es el fin último de lo que es en sí el Grupo de Trabajo 3. Yo creo que es un fin muy loable, ¿no? Para ello, evidentemente, no quiero convenceros, pero sí exponeros cuáles son los principios o fundamentalmente las raíces, los beneficios fundamentales de pertenecer un poco al Grupo de Trabajo 3 y realmente cómo favorece la inteligencia colectiva estos aspectos, ¿no? Como veis ahí en la presentación, soluciona o da solución a problemáticas, a actuaciones a nivel global dentro de nuestras organizaciones. Eso es un fin último importantísimo. Todos los problemas, todas las soluciones que se pueden aplicar, se pueden dar respuesta utilizando evidentemente a las personas que tenemos dentro de la organización a través de esas tecnologías a nivel global, ¿no? Ahí es donde entra la inteligencia colectiva en su máximo nivel. Evidentemente es una oportunidad de mejora de futuro, es una oportunidad de crear nuevas expectativas, nuevos mercados, nuevos negocios, evidentemente nuevas ideas que abundan en beneficiar a las organizaciones. Proactividad. Eso es fundamental. Todos tenemos un grupo de interés, unos clientes que de alguna manera tenemos que satisfacer. Bueno, pues la inteligencia colectiva y todas esas herramientas colaborativas que tenemos nos van a ayudar a buscar las expectativas de futuro, buscar aquello que nos están demandando los clientes ahora y en el futuro, ¿no? Esas potencialidades. Yo creo que es uno de los factores fundamentales a los cuales da respuesta este grupo de inteligencia colectiva. Retener el talento. Hemos hablado muchísimo de esas bases estructuradas del talento, del conocimiento. Bueno, la inteligencia colectiva lo que facilita es esa estructuración de alguna manera para facilitar, transmitir ese talento a generaciones, como ahora puntualizaré de una manera muy rápida, ¿no? Y un aspecto vital, importantísimo, creo que es fundamental y ha salido en las ponencias y en los 4 candidatos a los premios. Estamos trabajando con personas, tenemos que motivarlas, tenemos que reconocerlas. Esa aportación de valor que tienen esas personas a nuestra empresa, tenemos que reconocerlo. Bueno, pues la inteligencia colectiva, al fin y a la postre, también facilita una forma de reconocer, una forma de motivar a todas esas personas a través de un intercambio, a través de redes colaborativas, para que los egos de esas personas se sientan nutridos y sigan aportando conocimiento. Esos son aspectos fundamentales que la inteligencia colectiva ayuda a plasmar, ¿no? Veis aquí una relación de aspectos muy interesantes que, evidentemente, como formará parte de los entregables de la AEC, lo veréis luego más detenidamente. Pero, sin embargo, me gustaría detenerme en alguno de ellos muy rápidamente, ¿no? Herramienta proactiva. La inteligencia colectiva ayuda, facilita proactividad a través de herramientas colaborativas, de ideas, de personas que están dispersas en la geografía a nivel global, no solamente territorial española, sino fuera del entorno. Con lo cual, la proactividad de ideas, buscar las potencialidades de nuestros clientes internos y externos es una de las funciones fundamentales de la inteligencia colectiva. Hay un aspecto que no he dicho anteriormente y que sí me gusta recalcarlo también, es facilitar la formación personal a través de redes online, ¿no? Redes colaborativas. Esto es un aspecto vital y muy importante. 2 aspectos y finalizo y quedo pendiente de las preguntas del auditorio, ¿no? Importantísimo, ya ha surgido a lo largo del día de hoy de las ponencias que han ido surgiendo. La misma pregunta, la misma necesidad, la misma proyección de futuro. Gestión del cambio. ¿Cómo podemos gestionar el cambio? ¿Hacia dónde van nuestras empresas? Esa brecha digital, ¿cómo la puedo acometer? ¿Cómo puedo mejorar esa diferencia, ese gap que tenemos en nuestras organizaciones? Pues la inteligencia competitiva, la inteligencia a máximo nivel, las personas que están dentro de nuestra organización con sus conocimientos, proactividad, van a ayudarnos a gestionar ese cambio, a vivir de otra manera esas expectativas y a ayudarnos a bajar o que el diferencial del gap sea menor. Esto es un aspecto muy importante. Y me quería centrar ya por último en la última parte, que es mejorar la transferencia de conocimiento, y lo leo textualmente porque creo y lo quiero recalcar que es muy importante, entre departamentos y generaciones, salvando la barrera digital. Esto es importantísimo. Yo no sé, ahora, las empresas que estáis aquí, me gustaría que lo pensarais, ¿cuál es la edad media de vuestras organizaciones? ¿Cuál es la edad media de mi empresa, de mi organización? Muy alta, por encima de los 50 años.
¿Qué quiero decir con ello? Que no somos nativos digitales. La inteligencia que estamos hablando, de alguna manera, nos ayuda a romper esas barreras intentando facilitar que todos los departamentos, todas las generaciones tengan unas mismas formas de pensar o unas formas de actuar estructuradas que ayuden a romper esa brecha digital, ¿no? Entonces, para mí es fundamental este aspecto desde el punto de vista de inteligencia a nivel global. Y por mi parte nada más, quedo pendiente de vuestras preguntas y le paso a Antón. Hola, pues, buenos días a todos. Bueno, la Comisión 4 de Herramientas para la Aceleración de la Innovación es la de más reciente creación de todas. Comenzó en el reciente mes de mayo de 2015 y bueno, el objetivo que tiene este grupo es servir como punto de encuentro entre distintas organizaciones para compartir experiencias y buenas prácticas, sobre todo impulsar la innovación dentro de las organizaciones. Lo que hemos visto, al menos bueno, en mi caso personal, y bueno, se ve que no es el caso único, que cuando tenemos que intentar poner en marcha proyectos o iniciativas novedosas o innovadoras, todo el mundo está un poco perdido, cuesta motivar a la gente y bueno, existen puntos en común entre todos, el tema de motivación de personas, cómo planificar, cómo arrancar los proyectos, cómo priorizarlos, cómo conseguir ayudas que nos consigan ayudar a desarrollarlos. Y bueno, lo que intentamos poner en común aquí son las cuestiones que podamos tener en común entre todos, cómo los abordamos, qué buenas prácticas se han desarrollado y qué nos aportan. Y bueno, las actividades principales que tenemos para compartir estas experiencias, en primer lugar, es identificar aquellas herramientas que puedan ser de más utilidad. Estamos haciendo un estudio internamente para identificar dentro de la comunidad de innovación las herramientas que se consideran que pueden ser de más utilidad. Después hacemos exposiciones, aunque aquí me tienen que perdonar el error que ponen una errata explosiones. La gente que expone han sido exposiciones muy interesantes, pero nadie ha llegado tan lejos de momento. Y después estamos intentando recopilar todas estas experiencias en alguna especie de compendio que pueda ser de utilidad y esencialmente lo que buscamos es no suplantar información que ya está pues, más que sobradamente abundante en la red, sino completarla con darle el valor que puede tener que sean experiencias reales de las empresas. Y bueno, esencialmente, tenemos a día de hoy más de 25 vocales, que para ser un grupo de reciente creación consideramos que está bastante bien. Y bueno, decir que la gente es bastante activa, colaboran bastante, participan activamente, los debates y las participaciones son bastante fructíferas, nadie llega a explotar, como hemos dicho, pero bueno. Y después lo que queremos con esto y lo que esperamos conseguir, pues básicamente identificar los problemas, lo que estamos viendo en estos casos, al menos en organizaciones como la mía, que en muchos casos estamos teniendo cambios bastante novedosos para nosotros que no conocíamos y bueno, con herramientas aceleradoras, como algunas que estamos aplicando nosotros, estamos identificando concretamente cuál es la raíz de esos problemas. Con eso pues, intentamos ponerles alguna solución, planteando nuevos proyectos, motivar a la gente, que no siempre es fácil y cuando hay que involucrar a personas de distintos departamentos que estén participando activamente y puedan ayudar y con ello conseguir la mejora continua. Y básicamente lo que buscamos es conseguir resultados que nos permitan mantener día a día pues, el éxito o el buen desempeño de nuestras organizaciones. Y bueno, sería un placer incorporar a más gente de más sectores porque además pues, todo el mundo puede aportar cosas bastante positivas. Nosotros hemos visto que incluso sectores muy diversos pueden extrapolar experiencias muy positivas y muy fructíferas para otros. Y esencialmente es esto. Muy bien, pues muchas gracias. Es una comunidad de organizaciones, de empresas, hechas para empresas y siguiendo las necesidades que surgen de las organizaciones, ¿no? Los grupos de trabajo nacen cuando hay un número suficiente de empresas y organizaciones que dicen queremos colaborar en este área. Y quizás para cerrar, me gustaría hacer hincapié en unas cosas. Los contenidos muchas veces se pueden conseguir y mucho más en nuestro tiempo de Internet de muchas formas, pero hay un valor único que yo creo que hay en la Asociación Española para la Calidad y es que las empresas colaboran entre ellas. Hay pocos foros donde las empresas hablan no solamente de lo que ha salido bien, sino también de lo que les está saliendo mal o cómo pueden mejorar.
Y ese valor único creo que la Asociación Española para la Calidad lo ha conseguido, conseguir ese foro de confianza y profesionalidad que, en nombre de la comunidad, pues lo quiero hacer abierto a todos vosotros. Teníamos previsto un turno de preguntas, pero los tiempos se nos echan encima, entonces para llegar a tiempo para los premios, pues vamos a saltar, pero voy a hacer una pregunta, porque hemos dicho que teníamos 4 grupos de trabajo y un observatorio. El observatorio es el Observatorio para la Normalización de la Innovación, que también es un oxímoro bonito, ¿no? O sea, normalización de la innovación, ¿no? Bueno, yo trabajo en innovación corporativa, ¿no? Así que más o menos pues estamos a la par. Y la pregunta es para Ignacio, ¿no? En este observatorio, ¿qué noticias hay? ¿Qué es lo nuevo del observatorio? Yo sé que muchas veces hablar de normalización e innovación casi que chirría, ¿no? Pero afortunadamente también hay un marco para normalizar ciertas cosas y que tengan sus tempos, ¿no? Yo diferenciaría entre 2 planos, uno que es el marco legal y otro el marco normativo voluntario. Dentro del marco legal estamos de enhorabuena porque hace muy poquito, justo antes del verano, en junio, salió la orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda que regulaba el registro y el sello de pyme innovadora. Antes, una de las empresas finalistas al premio lo ha mencionado. Es una empresa que está dentro de ese registro de pyme innovadora. Creo que es algo importante porque es un marco legal que propicia incentivos interesantes para las empresas que están apostando por la innovación como la manera de ser sostenible. Tiene distintos incentivos, pero sobre todo destaco la posibilidad de poder compaginar las bonificaciones del personal investigador de la Seguridad Social, hasta un 40% del coste de Seguridad Social, con las deducciones por inversiones en I+D+I. Entonces, las empresas que hay aquí y que saben lo que es invertir en I+D+I, contar con esos incentivos y poder compatibilizarlo es realmente importante. Yo creo que esa es la principal novedad desde el punto de vista de marco legal. Luego, en cuanto a marco voluntario, pues tenemos la suerte dentro de esta comunidad de innovación, tenemos un huequecito en el CTN 166, que es el espacio de normalización en España donde se habla de innovación. Y ahí bien es cierto que una vez que se han terminado de elaborar 2 normas de joven empresa innovadora y pyme innovadora, ahora mismo ese comité nacional tiene menos actividad, pero sí que estamos participando de todas las novedades que hay, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, a través de sus homónimos en Europa y en el mundo. Y ahí se está avanzando muchísimo sobre normas relacionadas con gestión de la innovación y con la auditoría de la gestión de innovación. Habrá que estar atentos a cuáles son esas vías que van tomando y rápidamente trasladarlo a nuestro ámbito nacional. Pues muchas gracias. Con esto terminamos la invitación a todos vosotros. Para los que no seáis todavía socios o colaboradores de esta comunidad, tenéis todas las puertas abiertas. Muchas gracias.